El país está a tiempo, aunque no hay tiempo que perder. Si se hacen los deberes y se cambia la pisada, las dificultades se van a ir resolviendo. Pero si finalmente lo que se va a hacer es lo que se ha venido haciendo, tal como se plantea en la rendición de cuentas 2016, Uruguay va a quedar a merced de un golpe de suerte. Esto fue lo que concluyó ayer el economista Ernesto Talvi, luego de advertir que lo que tiene Uruguay es un problema fiscal de libro de texto, con sus efectos secundarios, atraso cambiario y un crecimiento insostenible del endeudamiento público que en el mediano plazo nos puede llevar a perder el grado inversor. Pero para Talvi hay tiempo de cambiar la pisada y en lugar de ir por más impuestos y más gasto, como destaca que propone el gobierno, él sugiere un conjunto de medidas que permitan liberar 1.700 millones de dólares en los próximos 6 años para equilibrar las cuentas. Justamente sobre estos temas, que trató en su tradicional conferencia de mitad de año, es que vamos a conversar con Ernesto Talvi en los próximos minutos. Como ustedes saben, Ernesto Talvi es director académico de CERES, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Doctor Talvi, buen día. Buen día, Emiliano, Romina, un gusto estar aquí como siempre. Después de la conferencia nos metemos en lo que pasó, en lo que se dijo. Es una buena oportunidad para repasar una cantidad de asuntos que justamente están en el debate económico, ¿no? Vayamos justamente a lo fiscal. Sí. A la hora de hablar de la economía, usted puso el foco en la situación fiscal. Dijo que este es el corazón del problema que enfrenta el país y sostuvo que estamos persiguiendo un blanco móvil. ¿Qué quiso decir con esto del blanco móvil? El blanco móvil que estamos aumentando impuestos, estamos cobrando sobreprecios en las tarifas públicas, estamos comprimiendo la inversión pública, especialmente la de las empresas públicas, y a pesar de todos esos esfuerzos, que en base a un diagnóstico de que la situación fiscal que recibe el nuevo gobierno del doctor Vázquez no era sostenible en el tiempo sin comprometer el buen crédito de la República, esencialmente el déficit fiscal no ha cambiado. A fin del año 2014, el último del gobierno anterior, tuvimos un déficit de 3.4 o 3.5 del Producto Bruto Interno, es decir, y hoy tenemos un déficit de 3,4. Es decir, que después de haber descargado sobre la población el equivalente a 1.500 millones de dólares de aumentos de impuestos, sobre precios de tarifas y compresiones de la inversión que comprometen el futuro productivo, es decir, uno puede sostener compresiones de la inversión por tiempos muy prolongados, no hemos logrado reducir el déficit fiscal y eso no se ha logrado porque los otros gastos que no son los de inversión han seguido aumentando, en parte porque algunos no es fácil evitar que aumenten porque están indexados, pero aún los que no lo están también han seguido aumentando. O sea que hemos fracasado en nuestro intento de poder controlar la evolución del gasto. Por eso decimos que por esta vía que vamos, más impuestos, sobreprecios en las tarifas, compresión de la inversión, es un libreto que no ha funcionado y que en nuestra opinión no va a funcionar si no se hace algo, digamos, para contener el problema. Y decimos que el déficit fiscal es el corazón del problema macroeconómico. Uruguay tiene otros asuntos de los que hemos hablado largamente en educación, en fin, fragmentación social y otros grandes temas que el país tiene por delante. Acá estamos hablando exclusivamente del tema económico, pero decimos lo fiscal para hablar sin dramatismos, porque podríamos estar ante una corrida contra los bancos, podríamos estar ante un problema de iliquidez del Banco Central, podríamos estar ante la inminencia de una reestructura de deuda, podríamos estar en una economía en fuerte recesión. Hay dificultades, pero la economía sigue en crecimiento. En fin, el problema macroeconómico más importante que tiene hoy el país es fiscal. Es un problema que políticamente siempre es difícil de resolver, pero hay que resolver.
porque de seguir por esta vía, eventualmente, hay tiempo, se puede comprometer el buen crédito de la República. Bueno, vamos a ir metiéndonos en algunos de los puntos que usted fue tocando en esta intervención inicial y que estuvieron ayer en la conferencia. Por ejemplo, los sobreprecios. Usted habló de sobreprecios en las tarifas públicas. Vamos ahí, Romina. Sí, concretamente usted planteó que UTE y ANCAP están brindando sus servicios con un sobreprecio implícito equivalente a los 450 millones de dólares al año. ¿Cómo hace ese cálculo? ¿Puede explicarlo? Sí, el precio final de un bien o de un servicio, de un producto o de un servicio, incluye los costos de producción. En el caso de las empresas del Estado, también una alícuota necesaria para aumentar la capacidad productiva, es decir, para financiar la inversión, lo que en el lenguaje privado sería retención de utilidades para reinvertir. Entonces, en el caso de una empresa pública que no tiene que producir ganancias, bastaría con cubrir los costos de producción. Después es otro tema, y de eso seguro vamos a hablar, si esos costos de producción son acordes con las características de las empresas que tenemos y por ende no hay ineficiencias grandes que implican precios elevados. Pero si por sobre los costos de producción uno le agrega un sobreprecio que no sería necesario imponer para recaudar con motivos fiscales, de facto lo que está haciendo es poniéndole impuestos que no se legislan a las tarifas de los servicios públicos y descargando sobre los bolsillos de los consumidores y sobre las empresas, sobre los costos de las empresas, en fin, una carga adicional que repercute muy adversamente, pero se hace con el objetivo de tratar de cerrar el agujero fiscal. Y nosotros entendemos que esa no es la vía para tener éxito en este objetivo de reducir el déficit, que nos parece importante y loable, y de hecho la mejor prueba de que no es la vía es que no hemos podido reducirlo a pesar de que descargamos un montón de medidas sobre la población sin cambiar mayormente el déficit fiscal. Eso, usted destacaba que se le está pidiendo al sector productivo y a las familias que se transfiera una enorme cantidad de recursos al Estado, ¿no? para mantener en orden las finanzas públicas, en lugar de que sea el Estado, decía, el que se enmiende la plana a sí mismo y mejore su gestión. Pero ese Estado del que habla no es una entelequia, no se termina por un lado o por otro afectando a la gente, porque de última el Estado somos todos, ¿no? Sí, el Estado somos todos, el Estado es una entidad colectiva que nos permite organizar la vida en comunidad. Es decir, no solamente es el que legisla, el que, en fin, nos dispone de las normas que organizan la convivencia, sino que provee servicios muy importantes, de seguridad, de justicia, de educación, de salud, de vivienda. En fin, eso es así. El Estado juega un rol muy importante en la sociedad. La cuestión es que los ciudadanos tenemos que pagar impuestos para poder financiar todas esas actividades, y la cuestión es si eso se está haciendo de una manera, de tal manera de que no estemos imponiendo una carga excesiva sobre los ciudadanos. Y nosotros entendemos que sí, que se está haciendo y que el Estado debió haberse planteado, el gobierno debió haber planteado enmendarse a sí mismo la plana cuando llegó la etapa de enfriamiento de la economía. Allí ¿Enmendar la plana qué querría decir? Enmendar la plana quiere decir esto, Emiliano. Cuando llegó la etapa de enfriamiento de la economía, la recaudación se empezó a resentir, pero los gastos siguieron creciendo como si no hubiera mañana. Ahora, el crecimiento de esos gastos de algún modo también da vida a la economía. No da vida a la economía si eso genera, por un lado, la duda
Es decir, si ese aumento de gastos que no se corresponde con una recaudación menguada genera un déficit fiscal que nos obliga a tomar deuda, para la cual tenemos que pagar tasas de interés más altas. Las tasas de interés que estamos pagando, traducidas a dólares en los instrumentos en pesos, son supersónicas. En el Mercosur entero estamos pagando tasas enormemente altas. Entonces, pagamos tasas altas y los sectores como la construcción, que son muy sensibles a la tasa de interés, se ven afectados. Pagamos tasas altas y atraemos dólares que vienen a invertirse al país, en este caso en títulos públicos, y deprimimos el tipo de cambio y por ende afectamos adversamente a los sectores que exportan y a los sectores que compiten con importaciones. O sea que tener un déficit fiscal genera efectos colaterales en los sectores productivos muy, muy importantes. Ahora, curiosamente, cada vez que el gobierno emite deuda, destaca como síntomas de la confianza en el país la tasa a la que lo hizo y la demanda, la alta demanda que se da por los papeles de deuda uruguaya, que siempre supera a la oferta, ¿no? La última emisión de esta deuda fue la semana pasada, una operación inédita. Por primera vez se colocaba deuda en moneda local en el mercado internacional. Los datos: un bono global en pesos nominales hace 5 años con un rendimiento de 10% por un total de 1.250 millones de dólares. Hubo un comunicado del Ministerio de Economía y se destacaba: con esa emisión se buscó consolidar la política de prefinanciamiento del gobierno, fortaleciendo su solidez financiera. Además, se apuntaló el proceso de desdolarización de la deuda del gobierno y la mejora del perfil de vencimientos, y de esta forma se diversifica la base inversora y se reduce el costo del financiamiento en pesos. ¿Cómo observa este tipo de comunicados, este tipo de análisis de las emisiones de deuda? En lo que tiene que ver con el manejo, con la ingeniería financiera, me parece muy bien y estoy de acuerdo con lo que dice el comunicado. En lo que tiene que ver con lo inédito, mire, yo le voy a decir algo mucho más inédito que ocurrió hace 3 días. Argentina, que no tiene grado inversor a diferencia de nosotros, que hizo un default unilateral en el año 2002, colocó deuda a 100 años, hace 3 días. O sea, en este mundo en el que una decisión muy polémica en Argentina. En este mundo, Emiliano, en el que la liquidez sale por las orejas, porque en el mundo sobra plata, porque los países desarrollados no han logrado recuperarse con vigor para poder absorber los recursos que normalmente absorbían. Y entonces esos recursos están buscando dónde colocarse. Hay altísima liquidez. Tasa baja, es cuestionable qué es bajo y qué es alto, relativo al cero que paga Estados Unidos, relativo a las tasas negativas que pagan Alemania y Japón, son altísimas. Relativo a lo que eso implica para la dinámica, la trayectoria en el tiempo de la deuda, son altas. Entonces, yo no puedo comprender que festejemos como un éxito tener déficit fiscal, colocar deuda que no refleja siempre, en el caso de Uruguay puede ser, mucho más que en el caso de Argentina, la credibilidad en la economía. Uno habla en Argentina con eventuales inversores, gente que va a comprometer ladrillos o máquinas a largo plazo, no papeles, y le dicen, miren, yo hasta que no se aclare si el kirchnerismo no vuelve, no invierto un peso en la Argentina. Si dentro de 2 años vuelve el kirchnerismo, no quiero saber de nada. Por eso es tan importante la próxima elección al Congreso que va a haber en Argentina, porque al fin y al cabo se va a renovar 1/3 del Senado y la mitad de los diputados, y yo creo que más importante que una victoria del macrismo es una derrota del kirchnerismo, aunque sea a expensas de los otros grupos peronistas no kirchneristas, porque los otros grupos peronistas no kirchneristas, Massa, Urtubey, son mucho más moderados. Son personas más razonables, entonces eso va a destrabar la incertidumbre, aumentar el horizonte de planificación y permitir que inversiones que de otra forma no se realizarían, se realicen, aparte de probablemente facilitarle al gobierno acuerdos políticos que necesita y va a necesitar para resolver el problema fiscal.
Pero terminó hablando del contexto regional, o de uno de los elementos del contexto regional, Sí. cuando el foco era No, pero la emisión de deuda acá, ¿no? Usted, Emiliano, me leyó el comunicado. Digo, estoy de acuerdo con la parte de la reingeniería financiera, con la parte de reperfilar, con la parte de diversificar. Todo eso está muy bien. Pero hay algo que no debemos perder de vista. Cuando emitimos deuda la mayor parte del tiempo, lo que estamos haciendo es cubriendo un desequilibrio entre lo que gastamos y lo que nos ingresa. Vamos a hablar... Ese desequilibrio que estamos cubriendo hace que la deuda esté creciendo a un ritmo que no inmediato, pero sí mediato, pueda comprometer el buen crédito de la República. Y por eso el gobierno es que está haciendo estos esfuerzos por reducir el déficit fiscal sin tener éxito. Vamos a la rendición de cuentas enseguida. Seguimos en entrevista en perspectiva esta mañana con el doctor Ernesto Talvi, director académico de Ceres. Romina. Doctor Talvi, a ver, en este contexto que usted está describiendo, usted afirmó ayer que el proyecto de rendición de cuentas es más de lo mismo, así lo describió, ¿no? ¿Por qué es más de lo mismo? Porque hay colegas suyos que ven el proyecto como, bueno, como moderado, e incluso destacaron que el incremento que se propone es muy menor para lo que son las cifras del Estado, ¿no? Es más de lo mismo, Romina, porque es más gasto, más impuestos en una economía que ya no los resiste. Eso en fin, lo dijo el propio ministro de Economía en un momento de que habíamos llegado al límite de nuestra capacidad contributiva, y la mejor prueba de que hemos llegado al límite es que estamos aumentando los impuestos a los juegos de azar, que puede ser que esté bien, que se aumenten, pero en ese caso habría que reducir otros, si es que se encontró. Y estamos aumentando la tasa consular, que es un impuesto a los productos importados que está cuestionada por el Mercosur, está cuestionada por la Organización Mundial de Comercio, y no es una buena señal en un país que pretende tener una inserción internacional dinámica. Quiere decir que estamos rascando la latita, estamos buscando ya donde no hay, a ver de dónde podemos sacar. ¿Para qué? Para financiar más gastos. Se prevé un aumento del gasto decidido por el gobierno en esta instancia de solo 72 millones de dólares, ¿no? 62 para la enseñanza y 10 para pagar la primera cuota del acuerdo con los judiciales por el reclamo salarial que viene del año pasado. Ese es el aumento, 72 millones de dólares. Ha dicho el gobierno, el propio gobierno ha dicho, es muy poco, ¿no? Le critican que es muy poco, además. A ver, hay gastos que pueden justificarse, hay otros que no pueden evitarse, pero si gastamos más en cosas que se pueden justificar y que no se pueden evitar, entonces hay que gastar menos en otras. No hay vuelta, no hay magia acá. Digamos, lo que no podemos seguir es teniendo el agujero fiscal que tenemos, seguir endeudándonos al ritmo que lo estamos haciendo y pretender de que no va a pasar absolutamente nada. Sí, una aclaración. 72 millones son los que el gobierno deliberadamente agrega en esta rendición de cuentas, pero el gasto aumenta más. Porque aparte hay 100 millones de dólares adicionales para pasividades que no se habían previsto, dice el Ministerio de Economía, y 50 millones más para la caja militar, porque no se votó un proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento para impuestos a las jubilaciones más altas, ¿no? A ver, Emiliano, veamos. El gobierno se encuentra con un agujero fiscal que sabe que tiene que tapar. Hace un ajuste fiscal en el 2015, hace otro ajuste fiscal en el 2016 y hace un ajustecito fiscal en la nueva rendición de cuentas. Los ajustes fiscales tomaron la forma de aumentar impuestos, poner sobreprecios en las tarifas para recaudar de empresas y comprimir la inversión, todo lo cual no ha dado resultado hasta ahora en poder bajar el déficit fiscal. Por ende... Por eso más de lo mismo. Por eso es más de lo mismo. Si seguimos haciendo lo mismo que ya no funcionó en los 2 años anteriores, en nuestra opinión, a menos que haya un golpe de suerte, que quiere decir un golpe de suerte, que recibamos una mega inversión, que Argentina y Brasil levanten más allá de lo previsto, que los capitales golondrina, como parece que ya está ocurriendo, empiecen a llegar de nuevo masivamente a nuestras costas y por ende nos dé esa falsa sensación de mejoría porque colocamos la deuda con facilidad. En fin,
A menos que haya un golpe de suerte, si seguimos haciendo más de lo mismo, en nuestra opinión, no va a funcionar. Más impuestos, más gasto, compresión de la inversión, no va a funcionar. Hay que cambiar la pisada. Usted propuso 3 medidas, que además no son nuevas, ya las había propuesto. No, bueno, pero en este trabajo de proponer desde la sociedad civil, uno tiene que estar como una gota de agua insistiendo en todo aquello que todavía está en el tapete y que no se consideró en el repertorio de posibilidades. Nosotros decimos que tenemos que tomar 3 medidas que cambien la pisada por completo, que cambien la orientación para corregir estos desequilibrios fiscales que, insisto, desde un punto de vista macroeconómico es el problema más importante que tenemos. Le cuento a los oyentes, son 3 medidas. 1, aprobación de una ley de responsabilidad fiscal. 2, aplicación de políticas de contención del gasto sin afectar la calidad de los servicios públicos. Y 3, profesionalización de la gestión de las empresas públicas. Veamos cada una de ellas. Vayamos a la de la ley de responsabilidad fiscal. Ya hemos hablado muchas veces de eso, pero en 2 palabras, ¿en qué consiste y para qué? Darse un dispositivo institucional que permita que en tiempos de bonanza económica como la que tuvimos entre 2004 y 2013 se puedan ahorrar recursos, es decir, no comprometerse a gastos que no van a poder luego financiarse cuando vengan los tiempos de vacas flacas. El ejemplo que ponemos siempre es como la UTE. Acumulamos el agua cuando llueve y la soltamos cuando hay sequía para seguir generando. Eso es algo que no va a dar recursos, pero va a dar credibilidad. Va a decir, el Uruguay se está despolitizando el nivel de gasto público. Los gobiernos van a poder decidir en qué gastan, pero no van a poder decidir autónomamente cuánto gastan. Cuánto gastan va a quedar determinado por un procedimiento institucional similar al que tiene Chile, donde un órgano independiente decide esto es lo máximo que se puede gastar porque esto es lo que razonablemente se va a poder sostener a largo plazo, no a mediano plazo. No podemos comprometer recursos con los que mañana no vamos a poder contar. Eso da mucha credibilidad, mucha certeza. Pero en el corto plazo, para este problema de déficit fiscal que tenemos, nada, no implica una solución. Sí, Tampoco implica una solución la tercera medida, la profesionalización de la gestión de las empresas públicas. Usted dice, conformando los directorios con profesionales idóneos en la gestión de organizaciones complejas, sean estos políticos, técnicos, profesionales, empresarios o académicos. Llevaría su tiempo, para empezar llevaría su tiempo, ¿no? Se necesitaría la decisión política y después la renovación efectiva de los directorios. En el corto plazo acá tampoco tendríamos cambios en los números. Ahí podría haber efectos. Todas estas medidas son de mediano plazo, pero... no, la del medio puede tener resultados más cerca. Las 2 medidas, la de contención del gasto, y ahora entramos en cuál es la propuesta concreta, sin afectar la calidad de los servicios públicos, y la profesionalización, el cambio en el modelo de gestión de las empresas del Estado, van a dar resultados a mediano plazo, pero eso no importa. No tienen por qué generar pesos constantes y sonantes ahora de manera inmediata. Cuando una pareja va a tener un bebé que va a nacer 9 meses después, ya le empiezan a preparar el cuarto, a comprarle la cuna, a decorarle la habitación, los familiares le empiezan a hacer los regalos y las fiestas. O sea, la gente toma decisiones hoy sobre la base de lo que estima que va a pasar. Entonces, Uruguay, por suerte, no tiene urgencia para resolver el problema hoy en términos de pesos constantes y sonantes, pero si muestra una trayectoria que en los próximos 5 o 6 años el problema fiscal va a quedar resuelto por estas 3 medidas y vamos a tener una gestión fiscal despolitizada en el sentido del manejo de los déficits, va a generar una credibilidad muy importante en el presente, y esa credibilidad va a tener efectos sobre la inversión, va a destrabar y posibilitar que los bancos de desarrollo
nos apoyen para hacer un plan importante de infraestructura y por eso tiene efectos reactivadores. Son todas propuestas de mediano plazo, son propuestas hechas sin drama, Ahora, sin trauma, pero que muestran una dirección. En cuanto a rebaja del gasto, estrictamente hablando, usted maneja una sola idea. Las dos, la profesionalización de la gestión de empresas públicas y la no reposición de vacantes por un lapso de 6 años. Sí, pero a donde iba es que solo de esta última es que usted aporta números de cuánto podría rendir. Aportamos números también de la profesionalización de la gestión de las empresas del Estado. Nosotros hemos estimado en varios trabajos que ha hecho Ceres a lo largo del tiempo que por ineficiencias las 3 principales empresas del Estado, Antel, UTE y ANCAP, digamos, gastan por encima de lo que sería razonable que gasten en producir sus bienes y sus servicios, alrededor de entre 1.000 y 1.200 millones de dólares por año. En exceso. Eso es gasto en exceso por ineficiencias. Por ineficiencias. Nosotros decimos, si se opta por conformar directorios que desvinculan la gestión de las empresas de la política. Eso no quiere decir que las empresas no van a estar controladas por el Estado, porque el Estado, en representación de los dueños de estas empresas, que somos nosotros los ciudadanos, como accionistas, van a tener que hacer un control de que efectivamente estos directorios estén trabajando en el mejor interés de los ciudadanos, produciendo de la manera más eficiente y al menor costo posible y los servicios de la mejor calidad. Pero los directorios profesionales con personas idóneas en el manejo de organizaciones complejas podrían cambiar el modelo de gestión como se ha hecho, digamos, en países como Chile, como se ha hecho en países como Nueva Zelanda, aunque tengamos el mismo régimen que tenemos hoy. Simplemente mejorando la gestión tenemos entre 1.000 y 1.200 millones de dólares de sobrecostos de producción que podríamos estar ahorrando, digamos, en los próximos 6 años. No va a ocurrir de manera inmediata. Lo de los directorios podría ocurrir de manera inmediata. Es una decisión política de todo el sistema político. Decir, bueno, las empresas públicas se van a gestionar con criterios profesionales y se va a despolitizar completamente la gestión. ¿Y la otra Estamos medida? hablando de 1.200 millones de dólares que podrían materializarse en un lapso que nosotros estimamos de 5 o 6 años. Y la otra, la no renovación selectiva de vacantes en el sector público. La no renovación ¿Qué es eso? No renovación selectiva. No renovación selectiva quiere decir esto, Emiliano, que en el sector público por fallecimiento y jubilación se retiran unas 8.000 personas. Hay otras 1.200 más o menos que son destituidas. Hay otras 20.000 que renuncian o que terminan sus contratos. O sea que hay un pool de 30.000 personas, digamos, que o concluyen su actividad en el Estado o que está sujeta a renovación. Nosotros decimos que de esas 30.000, 8.000 por año tenemos que reducirlas. ¿Para qué? ¿Por qué 8.000 por año? Porque en un lapso de 5 años estaríamos reduciendo la plantilla de funcionarios en 48.000 personas, lo que nos devolvería a los niveles de empleo público que había al final de la primera administración del doctor Vázquez, porque cuando se produjo el impresionante aumento de empleo público fue en la administración anterior. El gobierno el año pasado, con la rendición de cuentas, introdujo una medida parecida a esta. ¿Tú la tenés allí, Romina? Sí, revisando las PPT del Ministerio de Economía con lo que tiene que ver con cuando anunció aquellas medidas de consolidación fiscal, planteaba, por ejemplo, limitar los ingresos a la Administración Central 2x3, decía en aquel momento era, bueno, cada 3 cargos que queden vacantes que solo se incorporen 2, ¿no? Y en el caso de las empresas públicas también planteaba que en los presupuestos 2017 se incorporará el criterio de completar 2 de cada 3 vacantes generadas. Bueno, eso no es lo que ocurrió. Acaban de salir los datos y el empleo público siguió aumentando. A menos ritmo, obviamente, que lo venía haciendo en la administración anterior, pero siguió aumentando. Esto hay que tomárselo en serio. Esto es como el alcohol cero.
decir, bueno, por 6 años vamos a tener que tener una política de no reposición de 8.000 vacantes para volver a los niveles de empleo que teníamos al final de la primera administración Vázquez, que son niveles de empleo razonables y que son los que la economía puede financiar y además no necesita. Habrá lugares en que se necesita más, habrá lugares en que se necesita menos. Esto es una propuesta prudente, que no echa a nadie, no le baja el salario a nadie, los derechos adquiridos son respetados. Esto se hizo en el país, o sea que hay antecedentes. Entre 1995 y 2004 se bajó en 30.000 funcionarios la plantilla. Quiere decir que es viable. Sobre aquel periodo después hay discusiones, ¿no? Porque hay quienes sostienen, sí, se bajó, pero estaban entrando por la ventana, por otras formas, de todo, pasantías, becas. Esto incluye todo. Usted dice que efectivamente hubo en ese periodo ocurrió, una pero rebaja. Digo, a ver, no hablemos del pasado, que el pasado a veces tiene esto que dice Abad Faciolince, que es pura conjetura, porque siempre nos podemos reinventar a nuestro gusto. Entonces finalmente no sabemos ni qué ocurrió, ni lo que fue, ni qué pasó. Es decir, de acuerdo a cómo lo contemos es como fue. Vamos a hablar del presente. El intendente Daniel Martínez dijo hace 3 días o 4 que iba a hacer exactamente lo mismo con el servicio de transporte de la Intendencia. Era lo que estaba proponiendo. Y dijo, yo no soy mago. Y tiene razón, acá no hay magia. Dijo, no vamos a reponer vacantes por 7 años, a los efectos de poder reducir, respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, reducir la plantilla. ¿Por qué? Porque en este caso la tecnología permite reducir la plantilla, porque ya los guardas no van a ser necesarios en los ómnibus por el uso de las tarjetas. Entonces, me parece absolutamente razonable lo que está planteando y es algo que tenemos que hacer porque lo necesitamos. El país no puede, en las actuales condiciones, financiar ese aumento enorme de empleo público que se generó durante la administración anterior. No lo puede financiar. Junto con estas medidas. Y hay que corregirlo sin traumas, gradualmente, a lo largo de los próximos 6 años. Ahora, junto con estas medidas para achicar gastos, usted insistió en la necesidad de que el Estado lleve a cabo un plan de infraestructura, un ambicioso plan de infraestructura. ¿Cómo ata una cosa con la otra? ¿Cuál sería ese plan? Vamos a verlo en el final de la entrevista. Uruguay no está en crisis, tampoco estamos en la necesidad de reestructurar nuestra deuda, y aunque la economía enfrenta dificultades, sigue creciendo. Sin embargo, lo que tenemos es un problema fiscal de libro de texto con sus efectos secundarios, atraso cambiario y un crecimiento insostenible del endeudamiento público. Esta fue una definición de ayer del economista Ernesto Talvi sobre la situación de nuestro país en materia económica, a partir de la cual también hizo otras consideraciones. Dijo, el país está a tiempo, aunque no hay tiempo que perder, y si se hacen los deberes y se cambia la pisada, las dificultades se van a ir resolviendo. ¿De qué manera? Bueno, de eso es que estamos conversando en esta entrevista con él esta mañana. Romina. Bueno, pese a estas medidas que usted definía que proponen achicar gasto del Estado, como decía Emiliano antes, usted también insistió en la necesidad de que el Estado lleve adelante un ambicioso plan de infraestructura, ¿no? Entonces, ¿cómo se lograría financiar esto? ¿Cómo lograríamos que ese otro gasto sí no incidiera en el déficit fiscal, que es el problema que hoy tenemos? La diferencia es esta, Romina. Cuando uno gasta en un viaje, eso da mucho placer, pero lo que uno gastó se esfuma. Si uno va a cenar a un restaurante, da mucho placer, pero lo que gastó se esfuma. El gasto de inversión crea capacidad productiva a futuro. Si uno con lo que tiene de ingreso, una parte lo separa y lo gasta en construirse una habitación en el fondo de la casa para luego alquilarla, entonces eso no es un gasto, eso es una inversión que va a generar futuros ingresos. Y de hecho, ya hay experiencias, en la medida que nosotros tengamos credibilidad en la trayectoria de nuestras finanzas públicas, no de la manera que lo estamos haciendo ahora, sino diciendo, ok, de aquí en adelante nosotros vamos a reacomodar
gradualmente, sin traumas, sin afectar la calidad de los servicios, la plantilla de funcionarios a un nivel acorde con nuestras posibilidades y necesidades del país. Vamos a gestionar de una manera distinta a las empresas, despolitizando la gestión y profesionalizándola y ahorrando en el proceso sobre costos de producción muy importante a través de mejoras de eficiencia. Vamos a darnos una ley de responsabilidad fiscal que implica que en las futuras bonanzas no vamos a cometer excesos, no vamos a gastar como si no hubiera mañana y las cosas no fueran a cambiar. Con toda esa credibilidad, digamos, nosotros perfectamente podemos, de los bancos de desarrollo, que tiene la virtud, y por eso yo insisto con los bancos de desarrollo, de que pueden monitorear la calidad de las inversiones. En otras palabras, pero usted habla, en definitiva, habla de tomar nueva deuda. De tomar deuda con los bancos de desarrollo o capital, porque los bancos de desarrollo también aportan capital, dependiendo de cuál sea el proyecto, a los efectos de invertir en capacidad productiva futura, en algo que nos va a permitir generar empleo, generar ingresos en el futuro. Eso no es déficit fiscal. Eso es cambiar una forma de ahorro, que sería tener el dinero líquido en un banco, por otra que es construirse una piecita en el fondo para poder alquilarla. Esto se ha hecho muchas veces y este tipo de inversiones se pueden empaquetar de tal manera de que no se computen como déficit fiscal. Y hay experiencias muy concretas. Colombia ha hecho una muy, muy interesante en la que esto se ha hecho, digamos, pero para poderlo hacer se necesita mucha credibilidad. ¿Y cuándo entiende entonces que se podría hacer? ¿Y por qué monto? ¿Y para qué? Y el Uruguay tiene hoy... Y porque cuando usted habla de un plan de inversiones, señala que en sí mismo ese plan sería reactivador de la economía. En sí mismo tiene y mejoraría las condiciones del país para el futuro en cuanto a su desarrollo, exacto, ¿no? Tiene esa doble virtud, que reactiva el... Perdón. ¿Y cuándo estaríamos en condiciones o podríamos tener condiciones de dar ese paso? Yo creo que ya estamos en condiciones de dar este paso. La OPP ha venido trabajando y el Ministerio de Transporte han venido trabajando en el tema. Sabemos que tenemos unos déficits enormes de infraestructura vial. De hecho, la prueba está. Esta nueva planta de UPM, para poner un ejemplo concreto. ¿Qué es lo que le pide UPM al gobierno, entre otras cosas? Le pide una mejora en las rutas de acceso de la madera para que llegue del campo a la planta. Y de manera que no tenga que pagar costos de transporte prohibitivos que conspiren contra la rentabilidad del proyecto. Y después una vía férrea que permita llevar la pulpa de celulosa de la planta, que estaría en la mitad del país, al puerto de Montevideo. Entonces, ¿qué es eso? Inversión en vías férreas, inversión en infraestructura vial. ¿Para qué? Para que una empresa de gran porte se instale en el país. Digamos, si uno recorre el país, ve el estado de las carreteras y habla con la gente que está en la actividad productiva, los costos de transporte en este país, en parte por el estado de las carreteras, en parte porque tenemos un gasoil, digamos, a precios de oro, imponen unos sobrecostos tremendos a la actividad productiva. Si nosotros mejoramos nuestra infraestructura, si a través de la mejora en la eficiencia de la gestión de las empresas del Estado podemos bajar el precio de insumos importantísimos en los procesos productivos como el gasoil, la energía eléctrica, eso es reactivador. Le preguntan, eso es reactivador. La audiencia, ¿no se hizo ya, por ejemplo, con el tendido de fibra óptica que llevó a cabo Antel? Claro, se hizo con el tendido de fibra óptica en otro tiempo, en tiempos de bonanza. Nosotros ahora lo precisamos más. De algún modo le están pidiendo que usted califique positivo o negativamente aquella inversión, porque ha sido polémica en sí misma, ¿no? Yo la califico como positiva porque le ha dado,
las polémicas en esto a veces no son por el tipo de inversión, porque el tipo de inversión no está en cuestión. La fibra óptica le aumentó dramáticamente el ancho de banda, es como la velocidad a la que podemos trabajar en Internet y que por ende todo el rubro, digamos, que trabaja en alta tecnología, en exportación de servicios con tecnología de punta, ha podido mejorar notablemente. La cuestión es si se hizo costo eficiente, eso es lo que puede estar en discusión. Nadie puede discutir, bueno, punto. Mejorar el ancho de banda es como mejorar la posibilidad es como mejorar una carretera a través de la cual uno aumenta la densidad del tráfico y la velocidad a la que puede circular. O sea que claramente que es una inversión buena. Si fue costo efectiva, es un análisis que nosotros no hemos hecho y no estoy en condiciones de poder afirmarlo. Lo que digo es que con todas las medidas razonables que uno puede tener, Uruguay tiene fuertes déficits en infraestructura vial, en infraestructura ferroviaria, vamos a tener déficits en el futuro cercano en la infraestructura portuaria. O sea, tenemos mucho para hacer y la inversión está planchada. La del gobierno central está planchada y la de las empresas públicas en relación al tamaño de la actividad económica se ha reducido a la mitad por el ajuste fiscal. Entonces, estamos sacrificando reactivación del presente que la necesitamos. ¿Por qué nosotros decimos el país está en dificultades y está creciendo? Primero porque está creciendo menos de lo que crecía en el pasado, pero eso no sería, digamos, gran cosa. El problema es que aunque la economía está creciendo, seguimos perdiendo empleos. Y eso es importante. Aunque la economía está creciendo, hay sectores productivos que recibieron un triple golpe. El agro y la agroindustria. Les bajó el precio de las materias primas que producen y exportan entre 40 y 60%. Les aumentaron los precios y costos en dólares por el atraso cambiario y les aumentaron los impuestos. Esos sectores, el Uruguay, su base productiva es la agroindustria, la producción agropecuaria y el turismo. La mayoría de las otras cosas, más allá de producciones de nicho, dependen de que esos dos sectores funcionen muy bien. Y esos sectores, no el turismo, pero sí la agropecuaria y la agroindustria, están en dificultades. La mayoría de los emprendimientos están con números rojos y por ende, a pesar de que la economía sigue creciendo, estamos perdiendo empleos. Bueno, ¿cuál es una forma importante de recuperar empleos? Hacer obra de infraestructura que genera reactivación de empleos en el presente, capacidad productiva a futuro. Para poder hacerlo, necesitamos credibilidad en la solvencia de nuestras finanzas a lo largo del tiempo. Doctor Ernesto Talvi, director académico de Ceres, gracias por la visita esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento. Con mucho gusto, Milano, gracias a ustedes. Volvemos ahora nosotros con la agenda de En Perspectiva. Después de una pausa, la mesa de este jueves.